el circuito RL con fuente, ¿ya? Que el procedimiento es el mismo, solamente cambia nada más que en este caso es un inductor, que en estado estacionario va a ser un circuito cerrado, a diferencia del capacitor que en estado estacionario era un circuito abierto. La fórmula igual acá lo que nosotros encontramos es la corriente en el inductor, así que eso es lo que va a cambiar. Después todo lo demás es similar, así como vimos igual RC y RL sin fuente que era el mismo procedimiento, ¿no? En este caso acá me pide encontrar este voltaje en el inductor, ¿ya? Ahora acá lo que yo tengo acá es la corriente, esta fórmula de acá es la corriente en el inductor, ¿ya? Yo hago todos estos procedimientos para encontrar la corriente en el inductor, pero una vez que yo encuentre eso, yo sé que el voltaje en el inductor, no sé si se acuerdan de esta fórmula, es igual a la inductancia multiplicado por la derivada de la corriente del inductor. Entonces, como yo ya voy a tener esa corriente, simplemente la voy a derivar y de esa manera lo multiplico por la inductancia y ya sé el voltaje, que es mi incógnita, ¿ya? Entonces, el primer paso es encontrar la corriente, ¿ya? Entonces, vamos a empezar por ahí. Entonces, acá me pide la corriente inicial en el inductor para un tiempo menor a 0 en estado estacionario. ¿Ya? Siempre el primer paso es ese. Entonces yo veo que para un tiempo menor a 0 este interruptor está cerrado, ¿no? Entonces voy a dibujar acá. Un ratito aquí lo vamos a bajar un poco más esto. No creo que nos entre, ¿ya? El dibujo es bastante grande. O lo podemos hacer acá, ¿no? Bueno, no, mejor no, porque esto hay que dibujar como un cortocircuito. Ya, aquí. Vamos a empezar. Ya, aquí es 2 amperios. La resistencia, tengo acá otra resistencia. Acá el inductor es un cortocircuito, ¿no? Es un cortocircuito. Ahora, acá fíjense una forma más fácil de dibujarlo. Y que ya estamos acá. Es esta, para que entiendan mejor. Y este va a ser mi inductor. Es lo mismo, estoy dibujando lo mismo. ¿Ya? Esta es mi resistencia de 12 ohmios. Esta la de 20 ohmios. Y acá a la patita de la de 20 está conectado la de 6 en serie con el inductor. Es lo mismo, ¿no? Este es la misma conexión, la resistencia de 6 ohmios. Y aquí está el inductor como un cortocircuito, ¿ya? Y a ese mismo nodo se conecta la resistencia de 5 en serie con la fuente, ¿ya? Fíjense que es lo mismo, nada más una forma más pequeña de dibujarlo, más amigable a la vista, ¿ya? Porque así, a ver, yo me puedo dar cuenta que estas dos que están acá, esta fuente y esta resistencia están en serie. Entonces puedo aplicar transformación de fuentes y volverlo una resistencia en paralelo con la fuente de corriente y de esa forma encontrar la corriente inicial, ¿ya? Aquí la corriente inicial que yo quiero encontrar es esta, la corriente inicial por el inductor, ¿ya? Y 0. Entonces, una vez que yo tenga fuentes de corriente y puras resistencias, en paralelo voy a poder aplicar lo que se conoce como el divisor de corriente. Otra herramienta muy importante, el divisor de tensión y de corriente son vitales, por lo menos hasta ahorita que hemos visto nodos, circuitos de primer orden y más rato vamos a ver el segundo orden. Divisor de tensión y de corriente son súper importantes, ¿ya? Entonces acá vamos a aplicar transformación de fuentes, ¿ya? Entre estos dos. Estos dos están conectados a estos nodos de acá, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Para transformación de fuentes lo que hacía era aplicar ley de Ohm nada más, ¿no? Lo que yo quiero encontrar es corriente, entonces va a ser V dividido entre R. El voltaje, que es 20, dividido la resistencia que está en serie, que es 5. Y eso es 4 amperios, ¿ya? La resistencia va a permanecer igual. Entonces, lo único que voy a hacer, antes de borrarlo, la corriente va a tener la dirección, esta dirección, porque la flechita, la punta de la flecha va donde está el terminal positivo de la fuente, ¿ya? Por si acaso, antes de que lo borre.
Entonces yo ahí entre esos nodos voy a reemplazar por una resistencia que va a tener el mismo valor. El valor era 5, eso no va a cambiar. Lo único que va a cambiar es el valor de la fuente. Y una fuente de corriente en paralelo con esta dirección. Y esa va a tener un valor de 4 amperios. ¿Ya? Ahora que ya está ahí, veo que tengo dos fuentes en paralelo. Esas dos fuentes las puedo reducir. Como ambas están apuntando en la misma dirección, las voy a sumar. 4 más 2, 6. ¿Ya? Fíjense cómo voy reduciendo el circuito. 6 amperios. Acá voy a anotar 6 amperios. Ya. Listo. Ahora tengo resistencias en paralelo, ¿no? Veo que 5 ohmios, 20 ohmios, 12 ohmios están en paralelo. 6 también está en paralelo, pero como yo quiero saber la corriente que pasa por la de 6 ohmios, esa no la voy a reducir, ¿ya? Entonces voy a reducir 12. La resistencia va a ser igual a 1 dividido la inversa, ¿no? Cuando están en paralelo. 12 más 1 sobre 20 más 1 sobre 5. Estoy haciendo el paralelo de 12, 20 y 5 ohmios, ¿ya? Eso es la calculadora y me queda 1 dividido 12 más 1 dividido 20 y más 1 dividido 5. 12, 25. Sí, me queda 3. Me queda 3 ohmios. Entonces puedo acá borrar esto. Esta más la voy a borrar y solo voy a reemplazar todas esas 3 por una nomás, ¿no? Aquí ya no va a ser 20 y lo voy a reemplazar por 3. 3 ohmios. Listo. Ahora puedo aplicar mi divisor de corriente, ¿ya? Para hallar la corriente inicial en el inductor. Es muy similar al divisor de tensión. ¿Qué hago? Pongo el valor de la fuente, ¿no? Esto por si acaso se aplica divisor de corriente cuando tengo una fuente de corriente y resistencias en paralelo, ¿ya? Como en este caso 6 y 3 están en paralelo. Ahora, la resistencia en la que no quiero saber la corriente. Yo ahorita quiero saber en la de 6 ohmios, ¿no? Entonces voy a poner arriba 3, la contraria. Y abajo la suma de todas las resistencias que están en paralelo, o sea, 9. ¿Ya? ¿Se acuerdan? En divisor de tensión era el valor de la fuente multiplicado por la resistencia en la que quiero saber el voltaje dividido la suma. Aquí lo único que cambia es que el valor de la fuente por la resistencia en la que no quiero saber la corriente dividido la suma de las resistencias en paralelo. ¿Ya? Entonces eso a la calculadora 6 por 3, 18 dividido 2 es 9. Perdón, 6 por 3, 18 dividido 9 es 2. ¿Ya? Entonces acá va a ser 2 amperios. Ya tengo acá de mi ecuación la corriente inicial. ¿Ya? Ahora, ¿qué más necesito? Necesito tau y la corriente cuando el tiempo tiene infinito. Ahora acá, resistencia equivalente, dice, fuentes de para un tiempo mayor a 0 y con fuentes, ya, ahora acá, lo mismo que hicimos en RC con fuentes, si se acuerdan, ¿no? Para un tiempo mayor a 0, ¿cómo va a ser mi circuito? Para un tiempo mayor a 0, mi circuito va a ser el siguiente. Voy a tener acá la de 20 ohmios, ¿no? Porque toda esta parte de acá queda desconectada, ¿no? Se abre el interruptor y todo eso queda desconectado. Ahora aquí a ese mismo nodo va a ir conectado la de 6 ohmios, el inductor, este es 6 ohmios, y a ese mismo nodo 5 ohmios y la fuente. Más menos 20 voltios. ¿Ya? Ahora aquí, para hallar la resistencia equivalente, en este caso, como tengo fuente, porque este es un circuito de relé con fuente, lo que voy a hacer es desactivar las fuentes de corriente de tensión. Las de corriente les había dicho que se desactiva reemplazándolas por un circuito abierto y las de tensión se las reemplaza por un cortocircuito de esta manera. Como es de tensión, lo reemplazo así, por un corto, como si fuera un cable, ¿ya? Y una vez que ya tengo las fuentes apagadas, voy a encontrar mi resistencia equivalente vista desde las terminales del inductor, o sea, desde las terminales A y B le vamos a poner, ¿ya? Entonces tengo que reducir aquí, aplicar serie, paralelo, estrella, triángulo, así como hacían resistencia equivalente en circuitos 1, ¿ya? Fíjense acá que 5 ohmios está en paralelo con 20, ¿ya? Es lo primero que puedo hacer, 5 ohmios en paralelo con 20. Entonces vamos a poner acá R1, el producto sobre la suma cuando son dos resistencias, ¿no? 20 por 5 dividido 20 más 5.
Entonces acá vamos a poner 20 por 5 dividido 20 más 5. Eso es 4 ohmios, ¿ya? Entonces yo acá, de esas dos, me voy a quedar solo con una, ¿no? Voy a borrar esta y acá lo vamos a reemplazar por 4 ohmios. Y ahora fíjense que 6 y 4 están en serie, ¿no? Están en serie, entonces lo que me va a quedar ahí es una única resistencia. Y en serie solo se suma 6 más 4, aquí está A y B, ¿no? A y B. 6 más 4 es 10, entonces esa va a ser mi resistencia equivalente final, 10 ohmios. Y ahí termino, ¿ya? Ahora que ya tengo mi resistencia equivalente, voy a hallar la constante de tiempo tau. Tau va a ser igual a la inductancia, que es 0.5 dividido en la resistencia equivalente que acabo de encontrar, que es 10. ¿Ya? Y eso va a ser 0.05, ¿no? Se dividió entre 10 y esta es su unidad de segundos, ¿ya? Ahora, la corriente del inductor cuando el tiempo tiende a infinito, ¿ya? Acá, ¿cómo es el circuito cuando el tiempo es mayor a 0? Lo vamos a dibujar. Aquí es 20, aquí es 6, inductor, aquí es 5 y fuente. 20 voltios, 5 ohmios, aquí es 6 ohmios y acá es 20 ohmios. ¿Ya? Entonces acá, como es estado estacionario, el inductor se modela como un cortocircuito, ¿no? Lo reemplazo por ahí. Y quiero encontrar esta corriente cuando el tiempo tiende a infinito. Quiero encontrar la corriente básicamente que pasa por 6 ohmios, ¿ya? Ahora, acá, ¿qué puedo hacer? Podrían hacer mallas, nodos, no sé. Yo voy a aplicar divisor de corriente otra vez. Fíjense que estas dos están en serie, ¿no? Entonces, voy a volver a transformarlo a fuente de corriente en paralelo con resistencia. Hago el paralelo de 20 con 5 y ya luego por divisor de corriente encuentro acá la corriente, ¿ya? Ahora, esta conversión de divisor de corriente yo ya la hice acá, ¿no? Entonces solamente lo voy a copiar. Fíjense, ahí voy a reemplazar por la resistencia y por su fuente de corriente en paralelo, ¿ya? Y eso lo hice acá, ¿dónde está? Y lo borré, ¿no? Pero acá fíjense que me acuerdo que salía 4. O sea, acá es 4 amperios y la resistencia no cambia, es 5, ¿ya? Así era. Entonces, ahora puedo hacer el paralelo de 20 de 5, ¿ya? Que igual acá, fíjense, dice el mismo paralelo, así que ahí sé que es 4. ¿Ya? Entonces voy a borrar esta rama, como estoy haciendo el equivalente el paralelo, perdón, entre eso se va a simplificar a 1. ¿No? Y aquí va a ser 4. ¿No? El paralelo de 20 y de 5 es 4, ¿no? 20 por 5 dividido 20 más 5. Listo. Ahora ya puedo sacar la corriente por acá con un divisor de corriente, ¿no? La corriente cuando el tiempo tiende a infinito va a ser el valor de la fuente, que es 4, multiplicado por la resistencia en la que no quiero saber. Yo quiero saber en la de 6, la que no quiero saber es 4, ¿no? Entonces esa pongo arriba y abajo la suma, 6 más 4, 10. 4 por 4, 16 dividido 10 va a ser 1.6, ¿no? 1.6 amperios. Y ya tengo todo para reemplazar acá en mi ecuación. La corriente cuando el tiempo tiende a infinito, 1.6. Más corriente inicial, que es 2, menos corriente cuando el tiempo tiende a infinito, 1.6. Por E elevado a menos T sobre tau, que es 0.05. ¿Ya? Ahora la corriente va a ser igual a 1.6 más 2 menos 1.6 es 0.4. Y acá, para que no esté en el denominador, aquí se sobreentiende que hay un 1. Entonces 1 dividido 0.05 es 20. Entonces va a ser elevado a menos 20T amperios. ¿Ya? Ahora acá, una respuesta más completa, como hicimos en la anterior clase, es que para un tiempo menor a 0,
la corriente en el inductor va a ser 2 amperios, ¿no? La inicial que encontramos, ¿no? Para un tiempo menor a 0, como dice acá. La corriente va a ser 2 amperios. Y para un tiempo mayor a 0, la corriente va a ser igual a la ecuación que encontramos. E a la menos 20t amperios. Eso para un tiempo mayor a 0. ¿Okay? Pero aquí no nos pide esta corriente, nos pide el voltaje. ¿Ya? De todas formas, les estoy dando acá la respuesta completa, por si en caso les pide para que ya sepan bien cómo hacerla, cómo dar la respuesta bien completa. Acá esto tampoco es necesario ahorita, pero lo vamos a hacer a modo de práctica nada más, porque les podría llegar a pedir, ¿no? Corriente en el inductor, así, o voltaje, como vamos a ver ahorita. ¿Ya? No está de más practicar. Entonces acá, esta es mi gráfica, fíjense, esta es la gráfica de la función que acabo de encontrar. Fíjense, para un tiempo, esta es una función por si acaso, esta función, si ustedes la ponen en una calculadora graficadora como GeoGebra o Desmos, donde yo solía graficar, no sé ahora si seguirán usando eso. Esto si lo ponen en la calculadora, esta función es una función exponencial, sigue así hasta arriba, ¿no? Pero yo le puse ahí que esta función solo sea para t mayor a 0, o bueno, para x, porque en las calculadoras se usa x, ¿no? En este caso es t, la verdad. Pero es lo mismo. Le puse para x mayor a 0 o t mayor a 0, y para t menor a 0 le puse que sea 2, ¿ya? Por si acaso. Por eso están de diferentes colores, son dos funciones distintas en la calculadora. ¿Ya? Ahora, aquí esta es la gráfica. Fíjense, para un tiempo menor a 0 es 2. Y cuando el tiempo tiende a infinito, fíjense, para un tiempo menor a 0 es 2 constante, ¿no? Y para un tiempo, cuando el tiempo tiende a infinito, va a ir estabilizándose en 1.6, como habíamos hecho en nuestro análisis. Y cuando el tiempo tiende a infinito, va a permanecer en ese valor, ¿ya? Ahora vamos a hacer esta tablita de las 5 constantes de tiempo, porque después de 5 constantes de tiempo, o sea, 5 taus, el circuito entra en régimen estacionario, ¿no? Como pueden ver. Este de acá es el régimen estacionario, ¿no? O estable, régimen estacionario o estable. Por eso acá dice, ¿no? Acá, corriente inicial en el inductor en estado estacionario, dice acá entre paréntesis, ¿no? O sea, estado estacionario, régimen estacionario, ¿ya? Y luego cuando el tiempo tiende a infinito, encontrar la corriente cuando el tiempo tiende a infinito también en estado estacionario. Y eso corresponde a este estado de acá. Después de 5 taus, el circuito vuelve a entrar a régimen estacionario. Y cuando hay cambios, que es en estos puntos, en este tramo de tiempo, fíjense, el inductor está sufriendo cambios ahí, ese se conoce como régimen transitorio. Y el régimen transitorio dura 5 taus o 5 constantes de tiempo aproximadamente. Ya, un tau. Un tau es 1 por, tau vale 0.05, ¿no? 0.05. Eso es igual a 0.05, ¿no? Ahora aquí 2 tau va a ser 2 por 0.05. Eso es igual a 0.1, ¿no? Ahora 3 tau por 0.05 va a ser igual a 0.15. 4 tau, 4 por 0.05 va a ser igual a 0.2. Y 5 tau finalmente va a ser 0.25. 5 por 0.05, 0.25, ¿ya? Ahora la corriente yo la voy a evaluar, esta corriente que encontré acá, la voy a evaluar en cada uno de estos puntos, en 0.05, en 0.1, en 0.15, en 0.2 y en 0.25, ¿ya? Entonces voy a hacer mi tablita en mi calculadora. Voy a poner la ecuación 1.6 más 0.4 por e elevado a menos 20t. La tabla que inicie en 0, que tenga un final de 0.25 y un paso de 0.05, que es el valor de tau. Ya. 0.05. Para 0.05,
la corriente vale 1.7471 amperes. Para 0.1 vale 1.6541. Para 0.15 vale 1.6199. Para 0.2 vale 1.6073. Para 0.25 vale 1.6026. ¿Ya? Entonces, fíjense, estos son los valores que están acá. Este es el eje T y este es el eje de la corriente. ¿Ya? Entonces, hasta aquí más o menos son 2, 4, 5 cuadritos. Acá es más o menos 0.3 segundos, ¿no? Y más o menos por aquí debe ser 0.25, que eso corresponde a 5 tau. Entonces, más o menos por ahí, para ese valor de 0.25, la corriente vale 1.626. Ya está estabilizada básicamente en 1.6, que es el valor de la corriente cuando el tiempo tiende a infinito, en estado estacionario. ¿Ya? Ahora acá, donde está 0.1 debe ser más o menos por acá, ese es 2 tau. ¿Ya? 0.2 es el valor de 4 tau. De 4 tau. Y así, ¿ya? Y un tau debe estar más o menos por aquí, un tau. 2 tau, 3 tau debe estar por acá, ¿ya? Y para cada uno de esos valores, en la tabla ahí dice cuánto vale la función, ¿ya? Listo. Esta gráfica, por si acaso, es importante que la hagan en su examen si les toca algunos de estos ejercicios de este tema, ¿ya? Porque el ingeniero me pidió que se las explique por eso. Ahora acá, bueno, hicimos todo eso, pero lo que nos pedía era el voltaje en el inductor, ¿ya? No la corriente. Pero a base de la corriente ya puedo encontrar, en base a la corriente ya puedo encontrar el voltaje, ¿no? ¿Por qué? Va a ser igual a 0. ¿Cuánto vale la inductancia? 0.5, si mal no recuerdo, ¿no? 0.5, sí. Y la ecuación es 1.6 por 0.4 más 0.4, perdón, por e elevado a menos 20. Ya, tengo que derivar esa ecuación. Fíjense que la derivada de una constante acá va a ser 0. La derivada de una exponencial elevado a una función va a ser el exponente derivado multiplicado por la misma exponencial. Entonces me va a quedar acá más, me va a quedar menos 20. Menos 20 es la derivada del exponente, ¿no? Menos 20t, la derivada de menos 20t es menos 20. Por la constante que ya estaba ahí, que es 0,4. 0,4. Y todo eso por e elevado a menos 20t. ¿Ya? Entonces acá me va a quedar 0.5. Perdón, acá no es más, ¿no? Porque acá 0.5 multiplicado por la derivada, ¿ya? Ahí no es más, es multiplicado, ¿ya? Ahora voy a multiplicar 0.5 por 0.4 y por 20. Eso me queda 4, ¿ya? Me queda 4. Y con el signo menos 4. Ahí es menos 20, ¿no? Entonces hace menos 4 por e elevado a menos 20t. Esta sí es mi respuesta final del problema. Lo que se me pidió era el voltaje en el inductor, ¿ya? Hicimos una pequeña escala para explicar esto del gráfico y de la respuesta de la corriente, porque bueno, para que estén listos para su examen si les toca esta pregunta, pero en sí lo que nos pedían era el voltaje en el inductor, ¿ya? Que también lo encontramos en base a la corriente en el inductor.